San Juan de Puerto Rico, en el programa de Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Con este programa queremos llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Nos acompaña en esta noche Nilda Vega. Buenas noches a todos, hermanos. Luis Soto. Muy buenas noches, hermano. Adalberto González. Buenas noches, ¿cómo están? Ahí está Adalberto con su careta. Sí, ya era el momento de sacar la cara. Pues traemos un tema que es muy, pero muy actual y a la misma vez un tema que ha creado ¿verdad? Una preocupación en la Iglesia Católica. Cuando nosotros hablamos aquí de la doctrina de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia Católica, nos referimos a que en el mismo credo lo decimos, es una sola Iglesia, es una, la primera característica, santa, católica y apostólica. Esas son las 4 características de la Iglesia. Y eso es el dogma de fe de la Iglesia. Y cuando pasa algo en alguna comunidad de la Iglesia, ya sea la Conferencia Episcopal en Alemania, que hablamos los otros días de ella, la Conferencia Episcopal en los Estados Unidos y la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que incluye la de Puerto Rico, y todo eso, lo que decir es que esos son hermanos nuestros, de la familia nuestra. Y hay noticias que suceden en esas, ¿verdad? En esas conferencias episcopales. La conferencia episcopal significa que, pues, el colegio apostólico son los sucesores de los apóstoles, de los 12 apóstoles, y se han propagado. Sigue siendo Pedro el vicario de Jesucristo en la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Y todos los demás, a su vez, no es que sea uno más que otro, se trabaja como se trabaja en algunos sitios que son a nivel colegiado. Es decir, el Papa es Papa porque es obispo, porque es el obispo de Roma. El obispo de Roma. Si el Papa, por un ejemplo, el Papa Francisco, que es el obispo de Roma, viniera a la arquidiócesis de San Juan, tendría que pedirle al arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto, mira, yo quiero presidir una misa aquí, o por supuesto que no va a decir que sí, pero para que ustedes vean que el obispo de Roma, y tenemos un arzobispo de San Juan, ¿verdad? El misma, ¿verdad? Tiene una relación de obediencia hacia la iglesia, que es una, pero dividida en diócesis. Hay a veces que las diócesis de aquí mismo en Puerto Rico se han tomado, por ejemplo, lo más reciente, un protocolo, el protocolo de coronavirus, de COVID. Hay unos muy particulares en cada diócesis, el de Mayagüez tiene uno propio, el de Ponce, Caguas y San Juan tiene uno, y de Fajardo, y Arecibo tiene otro. No quiere decir que sea uno más que otro, sino que tienen esa autoridad en eso. Imagínense. Y todos persiguen un mismo fin, la protección de la salud, ¿verdad? Es así. Y di ese ejemplo porque cuando hablamos de la Conferencia Episcopal puertorriqueña, ¿verdad? Es la unión de todas las diócesis. Y existe Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, de todas las diócesis, de todos los estados. Son un montón. ¿Cuántos estados son? 50. Pero hay 168 obispos, ¿verdad? Que hay a veces más de uno en un estado. Aquí como en Puerto Rico, que en este cantito de isla hay un montón de 6 obispos y hay un auxiliar. Así que, ¿verdad? Imagínense a nivel de los estados. Bueno, para la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha querido responder motivado de una encuesta que yo cuando la escucho, y le hemos comentado aquí, pero se lo refresco. Hay una compañía que no es poca cosa, que se llama Pew Research, que hizo una encuesta en los Estados Unidos sobre qué decía la gente o qué entendía la gente, si tenían conciencia, sobre un estudio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y el que me esté escuchando se puede poner el cinturón de seguridad, porque yo cuando vi esto la primera vez, yo no podía creer que eso era y me identificaba entonces que cuanto más en Puerto Rico, pero saben que el 69% de los que entrevistaron en esa muestra que hicieron de Pew Research, que es una compañía bien prestigiosa, digo que el 69% de los norteamericanos que estaban encuestados
creían que la Eucaristía era un mero símbolo, que no había ninguna presencia real como lo reconoce el 31%. Oye, 31 y 69. Estamos habiendo una desproporción brutal, como diríamos. Brutal. Y eso en todos los ámbitos, es decir, es una situación generalizada porque se agrava cuando se le añade la pandemia. No van a misa, no participan de los sacramentos. ¿Y qué pasa cuando uno se sigue alejando y alejando de la presencia real de Jesucristo? Ya lo sabemos en la parábola del hijo pródigo. Eso es inevitable. El alejamiento progresivo va degradando al ser humano hasta inclusive, como lo redacta el Evangelio, ¿verdad? En una parábola, lo animaliza. Él quería hasta desear lo que comían los cerdos, que eran los más, ¿verdad? Ellos todavía, los judíos, no comen cerdo. Pero imagínate comerse lo que comen los más impuros cerdos. Y esa es la degradación, y lo hemos visto en el siglo XX. Todos aquellos gobiernos que se alejaron de Dios, ¿saben qué pasó? Amenazó a la propia humanidad. Pero el asunto con eso le quiero traer porque ha creado un problema en los Estados Unidos. Estoy hablando de la impresión, de lo que es los medios de comunicación, que no necesariamente, y la mayoría de ellos no necesariamente son católicos, al contrario, quisieran crear una discordia dentro de la iglesia. Aunque no debo de ser tan ingenuo a pensar de que hay algunos obispos dentro de esa conferencia que aprovecharon. ¿Por qué? Porque hay parte de lo que se quería hacer, lo que es reavivar la adoración eucarística para que las personas con conciencia pudiesen entender a qué estaban recibiendo, que no era una cosa, no un símbolo, es al propio Jesucristo, en su cuerpo, alma y divinidad. Alma y divinidad. Es decir, es el acontecimiento mayor, la locura mayor que podemos nosotros vivir en una misa. En todos los momentos que se da una misa se hace un milagro. El milagro eucarístico, el que se hace presente Jesucristo de una manera tan real que no tenemos palabras para describirlo, pero sí podemos entender que la Eucaristía, que es ¿verdad? Una acción de gracia, de cuánto Dios es capaz de darse, se da todo. Jesucristo, siendo Dios, se da completamente. Y Él, cuando uno lo recibe, nos dirá, bueno, yo me entregué todo, ¿qué tú tienes ahora? En cursillo, ¿verdad? Que remeditamos sobre dos preguntas, que desde que yo hice cursillo me lo he llevado en mi ser. ¿Qué te preocupa de mi mundo y qué tú quieres que yo haga? Y nos recordamos que en cursillo dice, Cristo cuenta contigo. Pues cuando yo lo recibo, Él me dice, cuento contigo, Luis Soto. Cuento contigo, Anila, Vega, Adalberto, Tony. Entonces, hay mucha gente, si el 61%, el 69% no creen eso, pues se van a acercar a la misa, van a comulgar, estando o no en pecado, y por ahí para abajo. El problema fue cuando en esa votación hubo 55 en contra, cuando quisieron incluir un documento que se llama coherencia eucarística. Y esa coherencia eucarística, ¿qué significa eso? Es que para poder recibir la comunión, uno tiene que estar preparado. El sacerdote que a la misa que yo voy, él dice, los que estén preparados para recibirlo, que se queden de pie. Los que lo van a querer recibir espiritualmente, quédense sentados. Y en la conciencia de aquel que se va a quedar de pie o se va a quedar sentado, a eso hay que formarlo, porque la conciencia tenemos un deber de formarla. ¿Por qué? Porque la conciencia se puede deformar. Y si no la forma, pues puedes caer en esto que vemos aquí, que son sacrilegios, gente que yo conozco que no van a misa en todo el año, pero hubo una boda, y esa boda le quisieron hacer sacramental, y todo cuanto no habían ido en la misa durante todo el año,
se paran y comulgan. O hay una muerte en un familiar nuestro y se paran y comulgan ahí. Porque es una misa que se murió el abuelo y entonces hay que ir, ¿sabes? Y en la misa, pues, ellos saben que se da la ¿Qué comida. dirán si no me pagan? Imagínate, vamos para allá. Y eso es lo que quiere atender esta revival, ¿verdad? En inglés, Eucharistic Revival es como un revivamiento Reavivamiento de la Eucaristía. de la adoración eucarística. Y va a terminar en el 2024 con una actividad a nivel nacional donde se va a celebrar un acontecimiento bien bonito, pero no sin antes 3 años que en todas las parroquias, catecismo, formación, adoración eucarística. Aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, por lo menos en la diócesis que, ¿verdad? Los jueves hacen adoración eucarística. Donde yo voy en la gruta todos los días. Pero, o hay meditaciones que se pueden seguir a través de Facebook todos los días. Pero es importante pues tener ese encuentro, ese diálogo con aquel que se quiso quedar todos los días hasta el fin de los tiempos. Aquel que dice, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿A dónde es que yo puedo ir a hablar con ese que dijo eso? Es en la Eucaristía, es en el sagrario. Y nosotros en Cursillo, gracias al Señor Dios del universo, ¿verdad? Que ha suscitado eso en la iglesia como un medio de valorar eso. Esa conciencia eucarística en Cursillo nos elevan en una formación, en unos rollos y una explicación, no solamente que lo entendiéramos, sino que nos acostumbramos a ese encuentro real. Y eso es lo que marca el ser humano. Y todo eso por mí. Esa sería la respuesta. Y tú has querido hacer todo esto por mí. Eso es un regalo, una locura de amor. Y quiero que ustedes comenten sobre esta situación, que lamentablemente hay algunos que lo han tomado como un balón político para, como excusa el documento, privarle de dar la comunión a políticos o a figuras públicas, empezando con el político más famoso del mundo que dice ser católico. No voy a mencionar el nombre porque no es la idea. Es saber que la conciencia eucarística es a todos, pero valga la responsabilidad de aquellos que son figuras públicas, personas que en el ambiente, y qué bueno escuchar de alguien que diga yo soy católico, ¿verdad? Y con ese orgullo de saber, no es un grupo, no es un club, es que yo creo en Jesucristo y creo en la Iglesia Católica, en sus enseñanzas. Tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, vivir lo que se Yo cree. siempre aprendí desde muy jovencito. Había un sacerdote que se encargaba de la formación de nosotros en Cursillo cuando éramos la escuela de dirigentes jóvenes. Tenía el padre Donald Vega, jesuita. Y padre Donald Vega siempre me enseñó que había que tener congruencia entre la fe y la vida. Mi fe no puede ir por un lado y mi vida por otro. Yo tenía que ser congruente y eso yo lo aprendí desde el saque. Y he tratado siempre, aún con mis defectos y con mi deficiencia y con mis pecados, porque soy un pecador, me reconozco pecador, pero he tratado siempre de que lo que se habla se viva. Y desafortunadamente eso muchas veces al político no le aplica, no se lo quiere aplicar, porque, no, lo que pasa es que la política pública es otra cosa, porque yo tengo que velar por el bien de la mayoría, pero muchas veces cuando queremos velar por el bien de la mayoría, lo que estamos haciendo es favoreciendo a las minorías. Y en ese favorecer a la minoría, muchas veces entonces vamos en contra de nuestra fe. Y yo sé que es difícil, son posturas difíciles, pero yo creo mucho en la palabra de San Pedro, que hay que obedecer primero a Dios que obedecer a los hombres. Así es. Eso es algo. Es bien importante ¿verdad? Que lo decía el presidente de la conferencia episcopal de los Estados Unidos, tiene un nombre en español, porque es latino. Él, Monseñor Gómez. Y él es una persona súper, bueno, hay gente que le pone etiqueta a las cosas, me dicen, es conservador. No, es súper católico. Vamos a poner lo que es, un hombre que quiere hacer las cosas
Bien. Bien. Y lo ha llevado al pleno discutiéndolo, y el nuncio, ¿verdad? El nuncio es el representante del Papa acá. Christophe Pierre. Christophe Pierre. Él explicó eso de una manera tremenda, muy bonita, y me gustaría que si lo pudieran explicar un poco, hablar sobre eso. Eso está en el primer escrito, dice el discurso de Nuncio Pierre. Esta es la clave de esto. Si Nilda nos quiere ayudar con eso, dice trabajar por la unidad. Por la unidad de, ¿verdad? De los hombres que somos la iglesia. Porque la iglesia está compuesta de nosotros. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un templo. No son 4 paredes, somos cada uno de es el nosotros. pueblo ¿verdad? santo de Dios. Exacto. Y Jesús es la cabeza. Dice que la iglesia americana no necesita inventar un nuevo programa porque ya existe y es el evangelio. Así que no hay nada más que buscar porque el evangelio de Dios está ahí, el evangelio que Jesucristo nos dejó, y ahí nos dejó escrito todo lo que nosotros necesitamos para caminar como tenemos que caminar. Y cuando el cristianismo se reduce a costumbres o normas morales, a rituales sociales, entonces pierde su vitalidad y su interés existencial para los hombres y mujeres de nuestros tiempos. Quiere decir que si yo digo ser católica, que yo creo en la palabra de Dios, que yo le creo a Dios, porque hay gente que dice yo creo en Dios, sí, pero ¿le crees a Dios? O sea, crees lo que Él dice y lo aplicas a tu vida. Si yo soy católica, pues yo no puedo ir en contra de lo que Dios establece que debe ser mi vida, caminar en los caminos de Él, ¿verdad? Tengo que luchar por lo que Jesús luchaba, por lo que Él entendía que nosotros como cristianos, ¿qué hacía Jesús? Ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, ¿verdad que sí? Y nosotros pues tenemos que hacer lo mismo, tenemos que imitar, ser imitadores de Cristo, no irnos por encima de lo que Cristo propuso. Nosotros no podemos decir que somos católicos y vamos a comulgar y estar a favor del aborto, por ejemplo. No, porque el aborto es un crimen. No puedo estar a favor de la eutanasia, porque la eutanasia también es un crimen. O sea, mi vida, mi manera de pensar y mi manera de actuar tiene que ir acorde con lo que yo Ni creo a favor y de digo. la pena de muerte. Exacto. Porque solamente Dios es el dueño de la vida. De la vida, sí. ¿Tú ibas a decir algo, Alberto? Alberto está muriendo por decir algo. No, yo estoy tranquilo porque este tema me toca muy cerca porque para la gloria de Dios estuve recientemente en la parroquia San Pedro Apóstol del barrio Ingenio de Tuabaja, Okay. dando una charla de fe, oración y Eucaristía. Y bendito Dios que me dio, en la última parte le puse énfasis en todo eso y fue en eso. Y yo creo mucho en este sacramento. Y quiero mencionar los comentarios que hizo el Monseñor Gómez en su escritura. Y él menciona, queridos hermanos, y esto es importante porque es como un repaso de catequesis. La Eucaristía es el corazón de la iglesia y el corazón de nuestra vida como católicos. Eso no es negociable. Es el corazón de la iglesia y el corazón de nuestra vida como católicos. En la Santa Eucaristía, el mismo Jesucristo se acerca a cada uno de nosotros personalmente y encontramos como una familia de Dios y un cuerpo de Cristo. Esto es tremendo comentario de Monseñor. ¿Okay? Quiero mencionar que tras la votación, el Comité de la Doctrina del Concilio de los Apóstoles, United States Council of Bishops, va a comenzar a redactar un borrador del documento con encuentros regionales y consultas. Los obispos revisarán el texto en su asamblea en noviembre. Es decir, que esto va a pasar en este año. Él esbozó un borrador del Comité de la Doctrina que incluye varias secciones sobre las enseñanzas eucarísticas de la Iglesia. Hago una coma aquí para que vean lo que sigue. El domingo como día del Señor. Sí.
Eso es importante repasarlo, que todos nosotros recordemos que el domingo es el día del Señor. El tercer mandamiento. Exactamente, gracias Juan. Ese es el empuje que hacía falta. La importancia de las obras de misericordia y la dignidad de recibir la comunión. Esa es la clave de todo esto. Los obispos también votaron a favor del lanzamiento de una iniciativa de un relanzamiento eucarístico de 3 años. O sea que esto no es una cosa y el comentario mío es un fly by night, es una cosa pensada de 3 años, ¿ok? Que comenzará en el 2022 y deberá concluir en el Congreso Eucarístico Nacional del 2024. Nosotros tenemos que estar preparados para esto, como cristianos, como católicos evangelizados, de que esto viene. Esto viene. El grupo también se refirió a la iniciativa de renacimiento eucarístico y del plan estratégico titulado Creados nuevos por el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el lema. Creados nuevos por el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Verdad que en el evangelio del domingo pasado, la mujer que tenía influjos de sangre apenas tocó el manto? Tocó. Porque estaba prohibido una persona que era impuro, Sí. que era que, ¿verdad?, botaba sangre. Eso aplica a la mujer o el que padecía, que tenía sangre, no podía entrar al templo. Y ella sí, con esa fe, mira, aunque sea en el manto lo toco, y con eso. Bastará para sanar. Imagínense, y ella cambió totalmente, sanada interior y físicamente. Y lo recoge así mismo el Evangelio. Y ella fue con esa humildad porque se tiró a los pies de Jesús. Exactamente. Esa es la clave. Y nosotros vamos a los pies de Jesús a recibirlo, no el manto, a Él. Y creados nuevos, porque no podemos quedar igual después de haber recibido todo un Dios. Miren, Y si no tenemos conciencia de que recibimos, De lo que estamos recibiendo. pues se exactamente. pierde el valor por la cual Dios ha querido. Y Dios es tan bueno que ha querido, ¿verdad?, que pasen a veces estas cosas y crea una situación a veces incómoda. Pero fíjate que hasta la misma palabra lo dice, comunión, común unión. Eso es el corazón de la Iglesia Católica. La común unión en un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, una sola Iglesia. Jesucristo procura la unidad. Por eso el nuncio habla de unidad. Ajá, de la unidad. Monseñor Gómez les quiere resaltar el corazón de la Iglesia Católica. El cursillo, ese es el corazón, el sagrario. Es verdad que sí, que uno entendí, hasta que no hizo una experiencia de cursillo, uno no podía realizar eso. Y eso es lo que se pretende hacer con esto. Y ojalá cuando pase estos tres años, el 2024, en ese congreso, se hagan otra vez esa encuesta. Y ojalá y la iglesia de Puerto Rico también se una en esto, porque aunque no se menciona, Juan, aquí en Puerto Rico también estamos viviendo mucho el relativismo y la costumbre, y se ha perdido. Una de las cosas que nosotros vemos, y tú sabes que lo hemos hablado anteriormente, vemos bien largas las filas para comulgar, pero no vemos a la gente yendo a la reconciliación. Es correcto. Y a veces yo me pregunto con qué auxilio espiritual estamos nosotros acercándonos al cuerpo de Cristo. Pero quiero decir algo de lo que me llamó mucho la atención en el discurso del nuncio Pierre, que él dice, precisamente la Eucaristía, reiteró el prelado, no es simplemente una cosa que hay que recibir, sino Cristo mismo, una persona que hay que encontrar, y ese encuentro debe ponerse en práctica según un diálogo respetuoso y reflexivo que acompaña a las personas, especialmente a las que se encuentran en dificultades económicas, emocionales y espirituales, con la esperanza de una conversión más profunda. Oye, hace poco Alberto está diciendo que tuvo la oportunidad de hablar de la Eucaristía. Yo también la tuve, hablar en mi parroquia en Corpus Christi. Y una de las cosas que nosotros no le ponemos atención en la misa es, cuando se eleva el cuerpo de Cristo, el sacerdote dice, tomad y comed todo de él, porque esto es mi... Él no dice, este es mi cuerpo, él no dice, esto se parece a mi cuerpo, no. Esto es, porque no es lo mismo decir
Porque si yo me señalo yo pues claro, este es mi cuerpo, no. Él tenía el pan en la mano y dijo, esto es mi cuerpo. No es que yo estoy ahí metido, y el pan es pan y yo estoy ahí, no. Que es una transustanciación. Ya el pan no es pan, es el cuerpo de Cristo. Y nos estamos acercando a eso sin tener eso. Y San Pablo dice que si no discernimos el cuerpo de Cristo al acercarnos a Él, nos comemos y nos bebemos nuestra propia condenación. Y hermanos que nos escuchan, tenemos que discernir, tenemos que rezar y tenemos que acercarnos con un corazón contrito a recibir al cuerpo del Señor. Como me gusta mucho y como siempre en el grupo, es una pequeña catequesis y aquí tengo parte de lo que yo dije hace 2 días. ¿Qué significa que Jesucristo esté presente en la Eucaristía bajo la apariencia de pan y vino? O sea, eso puede ser una duda razonable que tengan unos cuantos hermanos. ¿Cómo sucede esto? O sea, ¿cómo sucede? La presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un misterio inagotable que la Iglesia nunca puede explicar cabalmente con palabras. Debemos recordar que el Dios Trino es el creador de todo lo que existe y tiene el poder de hacer más de lo que no es posible imaginar. Aquí vamos a citar las palabras de San Ambrosio, dice, si la palabra del Señor Jesús es tan poderosa como para crear cosas que no existían, con mayor razón las cosas que ya existen pueden ser convertidas en otras. Dios creó el mundo para compartir su vida con personas que no son Dios. En este gran plan de salvación revela la sabiduría que rebasa nuestro entendimiento. Pero no se nos deja en la ignorancia. Por amor a nosotros, Dios revela su verdad en forma que podamos comprender mediante el don de la fe y la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así, escuchen bien, podemos entender, al menos en cierta medida, lo que otro quedaría desconocido para nosotros, aunque nunca podamos conocer por nuestra razón completamente este misterio. Como sucesores de los apóstoles y auténticos maestros de la Iglesia, nuestros obispos son obligados a transmitir lo que Dios ha revelado y alentar a todos, que eso es lo que está pasando ahora, alentar a todos los miembros de la Iglesia a profundizar su entendimiento del misterio y el don de la Eucaristía. Queridos hermanos, el don de la Eucaristía. De esto es que estamos hablando, de esta renovación que tenemos por delante. Dice también en Juan 6:53, dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre es una verdadera bebida. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo en él, así que también el que me come, vivirá por mí. O sea, ya estamos dando una cápsula repasando esta noche lo que significa la importancia del sacramento de la Eucaristía, para que cuando venga esta renovación eucarística, ¿ok?, y se convierta, y comenzamos a discutir sobre ella, ya ustedes tienen ya una antesala de lo que se pretende, y la importancia de la Eucaristía todos los domingos, y la importancia del domingo, para que entendamos eso. A mí, cuando me preparaba de la charla, me aclaró tantas dudas y me reforzó tanto, porque yo venía en el camino, primero que nada, de buscar el sacramento de reconciliación con frecuencia, y luego yo pararme a recibirlo, o sea, me ponía a mí como que, wow, Adal, y me sentaba por lo menos 15, 20 minutos a entender lo que había dentro de mi cuerpo. Y eso es lo que se nos pide. Y si nosotros queremos dar un mensaje a cada uno de ustedes esta noche, es todo el conjunto de lo que estamos discutiendo esta noche. Estimularlo, sacramento de reconciliación, y como dicen los artículos que estamos leyendo, recibirlos dignamente.
paz y bien. Y cambiar ese por ciento de 61 Ah, y brutal. 31 a 99%. Brutal, brutal. Ah, sí. Y el documento, claro, creó una polarización entre algunos que creían que iba a redactarse una política nacional, es decir, Ah, sí. en todos los estados para negar la comunión a la gente. Lo que se busca es la común unión, Unión. pero una unión reconociendo la dignidad de lo que se va a recibir. Exactamente. Nadie tiene derecho a recibir la comunión, ¿verdad? Que los nenes chiquitos tienen que coger el catecismo, prepararse y saber y hacer unas cosas para poder tener conciencia de la dignidad de lo que va a recibir. Pero como eso creó un problema, pues porque habían algunos que levantaron, y se los decimos así, francamente, algunos políticos que son favorecedores de algunas cosas como pro-choice, a favor del aborto, eutanasia y demás, que si eso pudiese ser una oportunidad de decirle, oye, se lo voy a prohibir la comunión. Pues no, lo aclaró el que se encarga de eso, que es de la Congregación de la Fe en Estados Unidos, donde le dice, no, lo que se va a hacer, que el documento no va a mencionar eliminar eso, sino que va a dar directrices en lugar de imponer una política de no dar la comunión. Directrices. Hay que educar a la gente. Si tú le dices, mira, como los semáforos, ¿verdad? La luz está roja, tiene que frenar. Ujú. La gente frena cuando está la luz roja. Si Pues, usted se viene la de comen. donde viene, Algunos sí, de donde yo vengo, se coge la luz. ¿Verdad? Pero oye, hay que formar a la gente, hay que educarle y decirle, no, mira, cuando está roja hay que frenar. Y cuando está verde, usted arranca. Y queda amarilla, pues usted tiene que tener cuidado y frenar. ¿Verdad? Pues eso mismo pasa con esto. Tener la conciencia de reconocer con dignidad lo que se pretende recibir. Si uno ve eso y entiende eso realmente, pues tendría uno, ¿verdad? Por amor a Dios, decirle, me voy a privar. No, Aguanto. Aunque hay mucha gente que dirá, oye, te quedaste sentado. Bueno, ¿qué quiere? Me pongo un letrero de pecador acá arriba. No estoy apto. ¿Qué prefiero? ¿El bochorno? ¿O prefiero yo el más Quedar- guapo y pararme a recomulgar porque me van a decir? Ese es el tema de lo que estamos hablando. No es cualquier cosa. Estamos hablando de Algo serio. Jesucristo. Un sacrilegio, una profanación. No es un pecado cualquiera. Es un atentado con el propio Jesucristo. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, pero mire, que llegan a Alemania estaban bendiciendo parejas homosexuales. Sí, estaban bendiciendo un pecado. ¿Verdad? Y la iglesia es clara con eso. Pero esa es bendición de un pecado. Pero cometer un pecado mortal, ¿verdad? Profanar, sacrilegio, ¿verdad? Contra el cuerpo de Jesucristo. Ya subimos como que la escala de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Es falta de formación. Y eso es lo que se quiere hacer. Aunque eso no es una virtud, ser ignorante, no lo es. No te exhibe decir, bueno, como yo no sabía, bueno, está bien, ahora no hay excusa. En el mundo se dice que el desconocimiento de la ley no es razón para violarla. Correcto, no exhibe su cumplimiento, como dice el código, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la misericordia de Dios. Dios comprende eso. Pero cada día se pone más y más en cuestionamiento eso. Divorciado, han vuelto a casar y dicen, no, pero yo llevo tantos años, yo tengo derecho de comunicar. Las personas Como si de eso fuera un derecho. los matrimonios homosexuales, no, yo quiero que me casen en la iglesia y recibir la comunión y todo el revolú, ¿verdad? Eso es cada día para ver Porque algunos- cuando se piensa que esto es una costumbre y no un sacramento, entonces pasan esas cosas. Porque no estamos entendiendo a quién es que estamos recibiendo y qué es lo que estamos haciendo. Y se olvidan de que el mismo Jesús fue quien dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. O sea, él no dijo, esto es como, no, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Provocó inclusive cuando dijo eso, que muchos se fueron. Se fueron, sí. Yo no voy a ¿Quién hacer podrá eso. salvarse? ¿Quién podrá? Y entonces ¿Quién podrá con eso? Jesucristo cuando vio que los discípulos, no estaban hablando de los apóstoles, los discípulos que lo Ajá. seguían, Sí. se fueron, algunos a oír. Jesucristo le va directamente con los apóstoles. ¿Ustedes se quieren ir también? Ustedes también quieren irse, sí. O sea, estamos hablando de una cosa no es un símbolo, no es una cosa, no, es algo real.
porque no lo opinó la iglesia, no se lo inventó No. Papa Francisco, oye, lo dijo Jesucristo mismo. El No hay mismo. nadie que pueda superar eso y ni cambiarlo mañana. ¿Eh? No, porque lo dijo el propio Jesucristo. Y desde pequeño la iglesia nos enseña que cuando tenemos un pecado grave, un pecado mortal, no podemos o no debemos acercarnos al sacramento ¿verdad? De la Eucaristía. Tenemos que buscar primero el sacramento de la reconciliación. Pero yo no sé qué pasa, que será que se olvida o No, lo que o se pasa es acostumbran a que practicarlo. el riesgo es el que reconocer que eso no es real y eso es un símbolo. Ok. Es algo de costumbre, por tanto no creo que estoy haciéndole daño a nadie, A nadie. sino que simplemente pues, se está tomando a la ligera cualquier cosa. Queremos hacer una oración, algo Muy que importante, muy nos importante. ayude a poder refrescarnos debajo de un chorro de gracia de Dios. Miren, esta noche pues vamos a orarle al Sagrado Corazón de Jesús. Ay, sí. Nos ponemos en actitud de oración y comenzamos. Señor, tú mereces todo honor y gloria porque tu amor es perfecto y tu corazón es sublime. Mi corazón se desborda de gratitud por todas las bendiciones y gracias que me has dado, que no has dado y las cuales amo. Siempre a tu servicio, que siempre esté yo atento y nunca considere ganado los regalos de tu misericordia y amor que fluyen. Tan libre y generosamente tu corazón. Corazón de Jesús, te adoro. Corazón de Jesús, te venero. Corazón de Jesús, te agradezco. Corazón de Jesús, te amo por siempre. Amén. 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 Tenemos cursillos, ¿verdad? Ajá. En agosto 5 Al 8 al 8. de mujeres. Hay cupo todavía, así que pueden llamar al 787 787-789-7596. 787-789-7596. La rectora es Heroilda Rivera. Y tenemos de hombres la semana después, eso empieza jueves y termina domingo. Y si es agosto 5, 7 días después es el 12 al 15 de agosto. Wilber de la Paz es el rector y el teléfono el mismo. Pueden llamar ahí para mayor información al 787-789-7596. Así mismo. Como decimos en cursillo, Cristo y yo. Mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios La mediante. semana que viene